Así que, bueno, antes de comenzar, un par de informaciones. Em, a ver, hoy día, o mejor dicho, la materia que entra en la prueba va a ser hasta la que vimos el jueves pasado. Ya, hoy día no voy a pasar materia porque ya meterme en otro tema me va a tomar mucho tiempo. Así que entra hasta a lo que vimos en la clase anterior, lo que vimos en la clase del jueves, que básicamente la prueba va a ser todo lo que hemos visto de flexión. Son de la clase 18 hasta la clase del juego. Hoy día vamos a ver dos ejercicios, así que son seis clases. Son seis clases y es poca materia en verdad, pero se puede hacer una prueba perfectamente. Así que aprovechen los que necesitan notas porque es poco lo que entra. Ya hoy día vamos a ver dos ejemplos de esfuerzos debidos a momentos flectores. Y el día jueves van a tener ayudantía. La clase la va a hacer el ayudante y también van a revisar ejemplos, ejercicios, si tienen dudas, las pueden solucionar ese día. La clase, eso sí, va a empezar a las 16 horas. Ya va a empezar un poco antes por un tema de compatibilidad con el horario del ayudante en este caso. Así que, así que eso, la prueba es el próximo martes. Esta semana hay un taller opcional para el que quiera reemplazar alguna nota, ¿ya? Las notas de los talleres, de todos los talleres, yo creo que los voy a subir antes de ese día para que puedan tomar la decisión de si lo dan o no. Pero eso, va a ser el viernes, la misma modalidad y la materia va a ser la misma materia de la prueba, la que entre en el taller. Así que eso es opcional. Para el que quiera, para el que le falte una nota o para el que tenga una mala nota, lo puede dar. Así que eso respecto al fin de semestre. Eso respecto al fin de semestre. La prueba es el martes. Si alguien de acá me debe una prueba, si alguien no dio alguna prueba y tiene el justificativo de dar la recuperativa, le pido que me envíe un correo. ¿Ya? Yo sé que en su momento algunos, cuando dieron la prueba, me enviaron correos con justificativos, pero les pido que me lo recuerden, por favor. La prueba de recuperativa va a ser igual la próxima semana, tiene que ser la próxima semana, yo creo que va a ser por ahí por el jueves. Pero eso es solamente para los que faltaron una prueba y tienen el justificativo correspondiente de su dirección de carrera. Así que eso, muchachos, no sé si alguien tiene alguna duda respecto al fin de semestre, a las actividades que se vienen, a la prueba, qué sé yo, antes de empezar con la clase. Ya, estupendo. Entonces vamos a, a ver los ejemplos que preparé para hoy día, que son dos ejemplos bien distintos, así que para que vean más o menos como el tipo de ejercicio que puede aparecer en la prueba. Ya, este es el primero. Tenemos una barra que funciona como brazo, ¿cierto? Que sostiene una carga mediante un cable del cual pende un peso. Ya el área de la barra es cuadrada de lado 7 centímetros y la carga que está sometida es de 3 kilonewtons. Se me pide que determine el esfuerzo máximo absoluto que se genera por flexión. ¿Ya? Entonces, vamos a resolverlo. Muestra el otro ejercicio. Spoiler alert. Ahí está.
¿Alguien habló? Disculpen que me separé un poco del computador. Bueno, el objetivo del ejercicio es, como dice, calcular el esfuerzo máximo, ¿ya? El esfuerzo máximo que ocurre en esta barra. Que ocurre en la barra horizontal. En la barra CD. Ya. Entonces, para determinar el esfuerzo máximo, necesitamos conocer en qué parte de esta barra tenemos cierto, esta barra tiene una cierta, cubre cierta distancia, y lo primero que necesitamos saber es en qué parte de esa barra ocurre el momento flector interno máximo, ¿cierto? ¿Y cuánto vale? Entonces tenemos que hacer el típico diagrama de momento flector. Ya, pero primero, en este ejercicio hay que resolver la barra, o sea, hay que encontrar las fuerzas externas que actúan sobre la barra, ¿ya? Entonces, vamos a partir haciendo el diagrama de cuerpo libre de este elemento. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la viga CD. Ya, tenemos a la izquierda tenemos un apoyo fijo, ¿cierto? Un apoyo fijo. Sabemos que el apoyo fijo tiene la capacidad de ejercer dos reacciones. Entonces vamos a poner esas dos reacciones. Una reacción en X y una reacción en Y. La voy a poner en este caso hacia abajo. Hacia abajo. Seguramente que esa fuerza va a ir hacia abajo. Luego, fíjense que tenemos en el punto B, la barra está conectada a este elemento, al elemento AB, a otra barra. Esa barra, si ustedes se fijan, es un elemento sometido a dos fuerzas, ya porque tiene conexión en solamente dos puntos, en A y en B. Por lo tanto, la fuerza que transmite esta barra va a tener la misma dirección que la barra misma. Y esa dirección en este caso es diagonal, así. Y luego tenemos la fuerza que ejerce el peso que hay en D, que vale 3 kilonewtons. Entonces tenemos 3 kilonewtons por acá. Acá tenemos, vamos a llamarla esta, la fuerza que transmite la barra AB. Y acá está la reacción. CX y CY. Y ese sería el diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos 0,6 metros. 0,6 metros y 0,6 metros hacia el otro lado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular estas fuerzas para hacer el diagrama. Entonces vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Ecuaciones de equilibrio. Tenemos la primera ecuación de equilibrio, vamos a hacer sumatoria de momentos en B. Este es el punto B. Este es el punto D y este es el punto C. Sumatoria de momentos en B igual a 0. Igual a 0. Entonces vamos a tener C sub I por 0,6 metros
el sentido de ese momento va a ser antihorario, por lo tanto vamos a definir ese sentido como positivo. Y luego tenemos el momento que hace esta fuerza de 3 kN por 0,6 metros también. Y el sentido es horario, por lo tanto va con signo negativo. Esto me da igual a 0. Esto me da igual a 0. Y luego despejo, ¿cierto? Y fácilmente puedo observar que C sub I va a valer 3 kN. Luego vamos a aplicar la ecuación de sumatoria de fuerzas en I, igual a 0. Voy a tener, aquí tengo una componente vertical, ¿cierto? Esta fuerza tiene una componente vertical. Y a esa fuerza la vamos a llamar FABI, ya que va en la dirección de I. Entonces tenemos FABI menos C sub I, que vale 3 kN, menos estos 3 kN de acá. Eso me da igual a 0. Luego despejo y tengo que FBI vale 6 kN. Sí, ahora voy a detenerme acá. No voy a calcular el resto de reacciones, ya que para lo que me pide el ejercicio no me interesan. Ya no me interesa conocer C sub X, que es la que me falta, y la componente horizontal de esta fuerza, ya que esas dos fuerzas son fuerzas normales, que causan esfuerzos normales, causan tracción o causan compresión, pero no son cargas transversales, por lo tanto no causan flexión, que es lo que el ejercicio me está pidiendo que calcule. Ya, entonces no las voy a calcular. Insisto, esas cargas existen, esto tiene un valor acá, esto tiene un valor, acá igual hay una componente vertical que tiene un valor, pero esas dos fuerzas causan esfuerzos normales directos, ¿ya? Causan tracción o causan compresión, no flexión. Las cargas que causan flexión son las cargas transversales a la I, es decir, que forman un ángulo recto con su eje longitudinal, por ejemplo esta, o esta de acá. Sí, esas cargas son las que causan flexión. Las cargas normales, o que tienen la misma dirección que el eje longitudinal, no causan flexión, causan tracción o compresión, dependiendo del sentido que tenga. Entonces vamos a obviar de nuestro cálculo esas cargas, ya que, bueno, si me pidieran calcular el estado completo de esfuerzo de la barra, lógicamente que tendría que calcular el esfuerzo normal por flexión y luego el esfuerzo normal directo que causan C sub X y esta fuerza acá. Y luego sumarlo o restarlo dependiendo de los sentidos que tengan. Pero acá, en el ejercicio, se me está pidiendo únicamente calcular el esfuerzo máximo absoluto de flexión en el brazo. Entonces, para flexión, para analizar la flexión, a mí las únicas cargas que me interesan son las cargas transversales. Y en este caso tengo tres. Tengo los 3 kN acá. Luego tengo 3 kN al medio, justo al medio. Y luego tengo 3 kN al final. Entonces tenemos 3 kN. Tenemos 3 kN por acá, 6 kN por acá y 3 kN por acá. Y 0,6 metros,
0,6 metros. Entonces, ahora sí podemos hacer el diagrama de momento flector. De momento flector. Entonces, fíjense que nuestra viga tiene 3 cargas puntuales. Entonces, nosotros deberíamos hacer 2 cortes. 2 cortes. Vamos a hacer el primer corte acá. ¿Cierto? Ya que desde el punto 0 hasta aquí no tengo ni un cambio de condición de carga. Acá aparece una carga puntual, por lo tanto tengo que cambiar de corte. Y hago un segundo corte. Y así llego hasta el final. Entonces, acá vamos a tener el primer corte H1 y el segundo corte H2. Entonces vamos por el primer corte, por el corte H1. Este corte va a ser válido para valores de X mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 0,6 metros. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra seccionada. Tenemos, ¿no es cierto?, la fuerza que aparece a la izquierda de 3 kN y luego acá vamos a tener una fuerza cortante. Por la convención de signos, recuerden que la vamos a poner siempre hacia abajo. Y tenemos un momento flector. Un momento flector. Entonces acá tenemos los 3 kN. Acá tenemos la fuerza cortante y el momento flector. Y esto vale X. ¿Cierto? Es una distancia variable que oscila entre 0 y 6 metros. Entonces acá lo que me interesa a mí es calcular el momento flector nomás. Solamente el momento flector. Entonces vamos a ir directo a sumatoria de momentos igual 0. Estamos sumando momentos en el área de corte, acá. En H1, acá está el corte. Sumatoria de momentos en H1. Entonces tenemos 3 kN por X. 3 kN por X. Y el sentido es antihorario. Y luego tenemos el momento puntual interno que sucede en esa región. Y ese momento vale M y es positivo. Igual 0. Despejo y me va a dar que el momento es igual a menos 3x. Menos 3x. Esa es la función de momento flector. Ahora la evalúo. Momento en x igual 0. Me va a dar que vale 0. Y momento en x igual a 0,6. Me va a dar menos 3 por 0,6. Eso me da menos 1,8 kilonewton metro. Kilonewton metro. Y el 0,6 está en metro y este 3 de acá está en un kilonewton. Entonces me queda menos 1,8 kilonewton metro. Entonces es una función lineal, una recta con pendiente negativa, que parte desde 0 y baja hasta menos 1,8. Vamos por el segundo corte, por el corte H2, que funciona para X entre 0,6 metros y 1,2 metros. Hacemos el diagrama cuerpo libre. Vamos a tener
la fuerza de 3 kN, también alcanza a aparecer esta fuerza de 6 kN al medio. Y luego acá tenemos un esfuerzo, o sea, una fuerza de corte y un momento flector. Y un momento flector. Esto vale 3 kN, esto vale 6 kN y esto vale B. Y luego tenemos las cotas, ¿cierto? Sabemos que toda la distancia vale X. Esta distancia acá es fija, vale 0,6 metros. Por lo tanto, esto que falta acá valdrá X menos 0,6. De nuevo calculo los momentos, sumatoria de momentos ahora en H2. Acá estoy en H2. Igual a 0. Antihorario positivo. Me queda 3 kN por X, momento de esta fuerza, menos 6 kN por X menos 0,6, momento de esta fuerza, negativo porque es horario, y más el momento puntual, 0. Despejo y me va a dar que el momento vale 6 por X menos 0,6 menos 3X. No. Así está bien. Paso este sumando y este restando. No sé si desarrollar esta expresión. Yo creo que sí. Me va a quedar 6X menos 3X. Son 3X. Y luego tengo menos 6 por 0,6. Eso me da menos 3,6. Menos 3,6. Y ahí está mi función de momento flector para longitudes entre 0,6 y 1,2. La evalúo en los extremos. En X igual a 0,6. Esto me va a dar 3 por 0,6, me da 1,8. Menos 3,6 me da menos 1,8 kilonewton metro. Y luego el momento en X igual a 1,2 me va a dar 0. 3 por 1,2 me da 3,6 menos 3,6, 0. Entonces ahora sí podemos hacer el diagrama. Diagrama. ¿Alguien prendió el micrófono? No sé si quería preguntar algo. Dime, Víctor. A ver, más que coincidir con el anterior, el gráfico siempre tiene que ser continuo. O sea, siempre tiene que empezar en 0 y terminar en 0. Y tú tienes que ser capaz de seguir la función desde un punto a otro. Ahora, aquí coinciden porque no tengo ningún momento puntual. ¿Ya? Son puras fuerzas. Si hay algún momento puntual, no van a coincidir. No van a coincidir y va a haber un salto. Pero ese salto tiene que, entre comillas, calzar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso donde no hay ningún momento puntual, con un momento puntual me refiero a que, por ejemplo, en la viga, en este punto, hay un momento acá, un momento puntual, un momento de, no sé, 2 kN. Ya, eso es un momento puntual.
si es que en ese punto, o sea, si es que existe ese momento puntual, en el gráfico acá va a haber una discontinuidad. En el gráfico de momentos, ¿ya? Va a haber una discontinuidad. Eso significa que va a haber un salto. Por ejemplo, acá estoy ahora haciendo como que existe un momento puntual. Si existe un momento puntual, acá existe un salto. Y el valor que yo evalúe acá me va a dar esto. Me va a dar este valor. Y no va a coincidir con este de acá. Pero la diferencia tiene que ser igual a ese momento puntual. A los 2 kN que están aplicados acá. Y luego el gráfico me sigue y se me cierra. Se me cierra en cero. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo así a tonta y a loca. Pero si hay un momento puntual, los valores no coinciden, pero calzan con el valor del momento puntual que existe ahí. Lo mismo pasa con las fuerzas. Con las fuerzas si es que no, pero en el gráfico de fuerza. En el gráfico de fuerza van a ver acá saltos cada vez que aparezca una fuerza puntual. Entonces, por ejemplo, si hubiéramos graficado el gráfico de fuerza cortante, tendríamos 3 saltos. Uno al inicio, uno al medio y otro al final. Pero eso, en síntesis, los valores coinciden siempre y cuando no hayan momentos puntuales. Si hay un momento puntual, no van a coincidir, pero va a calzar con ese momento puntual si lo sumo o lo resto, dependiendo del signo. Profe, una consulta. ¿Sí? Y en el diagrama de fuerza, ¿cuándo era que habían saltos? ¿Qué se me pasó esa parte? Cuando hay fuerzas puntuales, por ejemplo, esta fuerza puntual es un salto. Esta fuerza puntual es otro salto. Y al final, Ah, ya. igual va a haber una fuerza puntual. Por ejemplo, a ver si hacemos el gráfico rápidamente, el de fuerza. Denme un segundo. Acá vamos a hacer el de fuerza. Solamente para graficar lo que me están preguntando, a pesar de que el ejemplo no lo pide. Y acá entonces, terminemos el de momento. Tenemos momento puntual, o sea, momento flector. Esto está en kilonewton metro. Y esto es X, que está en metro. Entonces el gráfico parte en cero, es lineal decreciente hasta menos 1,8. Y luego es lineal creciente y vuelve a cero. ¿Cierto? Acá estoy justo en la mitad, en 0,6 metros. Y acá estoy en al final, en 1,2 y acá estoy en 0,6. Ese sería el gráfico. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos graficar el gráfico de fuerza cortante, tenemos sumatoria de fuerza igual 0. Vamos a tener menos 3 kN, menos B igual a 0, y B va a valer menos 3 kN. Y es una fuerza constante. Entonces la vamos a graficar acá. Va a valer menos 3 kN. Y fíjense que este ejemplo parte con un salto, porque no parte en 0. No parte en 0, parte en menos 3, directamente. Y eso se debe a que hay un salto, y ese salto se debe a la fuerza puntual que existe en 0. Y esa fuerza puntual es la de 3 kN. Entonces, el gráfico sí parte en 0, pero inmediatamente tiene la fuerza puntual. Y llega a menos 3 kN y luego sigue. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Acá igual va a haber un salto. ¿Por qué? Porque en 0,6 hay otra fuerza puntual que vale 6 kN. Entonces, si yo calculo la fuerza en ese corte, sumatoria de fuerza igual 0, vamos a tener menos 3 más 6 menos B igual a 0, y B va a valer
3 kilonewtons. Entonces acá fíjense que yo estoy obteniendo lo siguiente. Estoy obteniendo que a partir del punto 0,6 la fuerza vale 3 kilonewtons. Vale 3 kilonewtons. Entonces acá tengo una discontinuidad, ¿cierto? Los valores no calzan. Acá tengo 3 y acá me dio menos 3. ¿Por qué no calzan? Por la fuerza puntual. Y la fuerza puntual vale 6 kilonewtons hacia arriba. Entonces fíjense que este salto que se me dio acá, precisamente tiene ese valor. Esta línea de acá vale 6 kilonewtons. Vale 6 kilonewtons. Ahí está el salto. ¿Y por qué los valores no calzaban? Y bueno, luego al final tampoco me cierran cero, pero es porque al final de la viga tengo otra fuerza de 3 kilonewtons. Y esa fuerza va hacia abajo. Entonces ahí tenemos el último salto, que sería el que está acá al final y el que me permite cerrar completamente el gráfico. Entonces, en conclusión, los valores tanto de fuerza como momento no siempre calzan en los puntos donde la función cambia, pero cuando no calce es porque existe un salto. Y ese salto puede ser por una fuerza puntual o un momento puntual respectivamente. Y ahí sí tiene que calzar. Eso, entonces, acá el momento, esto es fuerza cortante, que está en kilonewton, acá X en metro. Entonces, ya, ¿en qué estábamos? Queremos calcular el esfuerzo. Entonces necesitamos acá el momento máximo. El momento máximo, en valor absoluto, vale 1,8 kilonewton metro. Y ocurre en X igual a 0,6. Aquí está el máximo, en valor absoluto. Entonces, ahora podemos calcular el esfuerzo máximo. Recordemos que la fórmula para calcular el esfuerzo máximo es sigma igual a momento por la distancia desde el eje neutro hasta la fibra más lejana, dividido en el momento de inercia. Entonces tenemos que analizar la sección transversal que tiene esta barrita, esta viga. Acá me dice que tiene una sección transversal cuadrada de lado 7 centímetros. O sea, es una sección transversal súper sencilla. Aquí tenemos la sección transversal. Sección transversal, 7 centímetros y 7 centímetros. 7 centímetros, entonces acá no hay pérdida, ¿cierto? El eje neutro, que en la clase pasada dedujimos que corresponde con el eje centroidal, ¿cierto? Va a pasar por el centroide del cuadrado. Y el centroide del cuadrado está simplemente al medio. Entonces, este va a ser nuestro eje neutro. Eje neutro, que pasa por el centroide. Acá no tenemos que calcular el centroide ni nada porque es un cuadrado y el centroide está al medio. Listo. Entonces, la distancia a la fibra más alejada va a ser esta distancia.
esta va a ser C. Va a valer 3,5 centímetros. Y se va a dar tanto hacia arriba como hacia abajo, porque el centroide está justo al medio, en este caso. El momento de inercia, lo obtenemos fácilmente también, ¿cierto? Porque un cuadrado va a ser BH cubo doceavos. Esto me da 0,07, lo voy a pasar a metros, 0,07 metros por 0,07 metros al cubo dividido en 12. Este es el momento de inercia. Profe, Dime. ¿cómo supo que era un cuadrado? Porque el problema lo decía. El brazo Ah, CD tiene una sección transversal cuadrada de lado 7 centímetros. ya, ok. Sí, Gracias. la sección transversal siempre es un dato. Ahí te dice si es cuadrada, puede ser rectangular, o puede tener las formas que vimos en la clase pasada, una T, una H, etc. Pero siempre es un dato. Entonces acá esto me da 2,001 por 10 elevado a menos 6 metros a la cuarta. Metros a la cuarta. Entonces calculamos. Ahora sí podemos calcular el esfuerzo normal. El esfuerzo normal máximo va a valer los 1,8 por 10 elevado a 3 newton metro por la distancia al eje neutro, o sea, la distancia desde el eje neutro a la fibra más alejada. Eso vale 3,5 centímetros, 0,0335 metros, dividido en 2,001 por 10 elevado a menos 6 metros a la cuarta. Y esto de acá me da 31,49 megapascales. Megapascales. Y ahí tendríamos calculado el momento, o sea, el esfuerzo máximo. Vamos a graficarlo. Voy a ver si puedo mover esto. No sé si puedo moverlo. Lo voy a mover acá. Y vamos a graficar la distribución del esfuerzo en la sección transversal. Entonces, si ahora me imagino la sección transversal de perfil, ¿cierto? Esto sería más o menos así. Justo al medio tendría el eje neutro. Y, ¿cierto? En el eje neutro el esfuerzo normal vale 0 y aumenta hasta la fibra más alejada. En los dos sentidos. En los dos sentidos. Y los esfuerzos máximos, ¿cierto? Van a estar en los extremos. En los extremos. Esto de acá va a valer 31,49 megapascales. Y esto de acá va a valer 31,49 megapascales. Ahora, ¿dónde ocurre la tracción y dónde ocurre la compresión? En los ejemplos que vimos en la clase pasada, la compresión ocurría arriba.
la tracción abajo. Pero no estoy seguro si en este ejemplo eso es así. Eso depende del momento flector, de la dirección que tiene. Y acá fíjense que el momento flector, donde lo estamos evaluando, es negativo. Es negativo. Entonces, el momento flector, no recordemos aquí que cuando tenemos la viga por la derecha, un momento flector positivo, ¿cierto? Tiene este sentido. Este es positivo. Y un momento flector negativo tiene este sentido. Entonces acá, fíjense que el momento flector tiene este sentido. Este sentido. Vale 1,8. Entonces tiene el momento un sentido opuesto al que hemos analizado en los ejemplos pasados. Entonces la viga, ¿cierto? En el ejemplo de la clase pasada se deformaba así. Bueno, en este caso, como el momento flector es negativo, se va a deformar hacia el otro lado. Esta es la deformación positiva y esta es la deformación negativa. Entonces, en este caso, la compresión ocurre abajo y la tracción ocurre arriba. Fíjense que estas flechitas de esfuerzo siguen siempre el sentido del momento. ¿Cierto? El momento acá abajo viene así. Entonces tienen la misma dirección que el momento. Y luego el momento por arriba viene acá. Entonces tiene la misma dirección, dependiendo de cómo lo digo. Pero en este caso, la conclusión más importante es que la tracción ocurre arriba, en las fibras superiores de la viga. ¿Por qué? Porque el momento es negativo. Y acá la compresión ocurre abajo. Ya, este análisis es importante que ustedes sean capaces de hacerlo. ¿Dónde hay tracción y dónde hay compresión? Y va a depender del signo del momento. Porque de ese signo depende cómo se me deforma la viga. Y bueno, ese sería el problema. No sé si hay dudas, consultas, algo que no se haya entendido. Ya, vamos a revisar el segundo ejemplo entonces, si es que no hay consultas. Entonces, para resumir un poco este ejemplo, ¿qué tenía de distinto con lo que habíamos visto en la clase pasada? Básicamente es que teníamos que construir primero el diagrama cuerpo libre de la viga. ¿Ya? En los anteriores el diagrama me lo da. Y yo partía directamente a hacer el diagrama momento flector. En este caso tuve que construir el diagrama cuerpo libre de la viga y calcular alguna fuerza. Luego construí el diagrama de momento flector, calculé dónde está el momento flector máximo y a partir de ese valor calculé el esfuerzo. Y luego hice el análisis, ¿cierto?, de cómo ese esfuerzo se distribuye. Eso. El segundo ejercicio. Acá está. Dice, una viga fabricada a base de un plástico. Ahora, un pequeño comentario antes.
acá dejar claro que nosotros acá estamos analizando el esfuerzo que genera el momento flector, ¿ya? Que genera únicamente este momento flector de acá, el momento flector interno. Sin embargo, también hay una fuerza cortante interna, ¿ya? Esa fuerza cortante produce otro esfuerzo, ¿cierto? Adivinen de qué tipo es ese esfuerzo cortante, ¿ya? Y ese esfuerzo cortante tiene otra formulación, se calcula de otra forma, que no la vamos a ver, no la vamos a alcanzar a estudiar, pero tiene otra formulación, ¿ya? Se calcula con una fórmula más o menos parecida a esta, pero con otros parámetros, y tiene otro valor. Entonces, a lo que quiero llegar es que acá estamos calculando el esfuerzo que causa el momento flector, no el esfuerzo total que hay en la viga. En la viga hay esfuerzos, perdón, debido al momento flector, debido a la fuerza cortante, y además esta viga tenía fuerzas normales. Entonces las fuerzas normales también causan esfuerzo. O sea, tenemos acá 3 causas de esfuerzo. Nosotros calculamos una solamente, ¿ya? Las otras se calculan de otras maneras. El esfuerzo normal, por supuesto que ustedes podrían calcularlo. Ustedes ya saben cómo calcular esfuerzo normal. Pero este esfuerzo cortante se calcula de una manera especial. No es simplemente área dividido en fuerza cortante, como habíamos visto en el cortante directo. Se calcula de otra forma. Eso para que lo tengan presente. Ahora sí vamos con el ejemplo. Tenemos una viga que está fabricada a partir de un plástico que tiene la sección transversal mostrada, ¿cierto? Me pide determinar el valor máximo del momento que yo le puedo aplicar si los esfuerzos admisibles del plástico son 10 kSI a la tensión y 30 kSI a la compresión. Acá tenemos un polímero. Hay algunos polímeros que tienen distintos límites de fluencia o de ruptura para la compresión o la tracción, como es este caso. Este plástico aguanta 10 kSI a la tensión y 30 kSI a la compresión. Entonces hay que hacer 2 evaluaciones. Y en base a esos resultados, determinar cuál es el momento máximo que yo le puedo aplicar. Entonces, por ejemplo, esta viga sí está en una condición de carga que se llama flexión pura. Solamente está sometida a momento flector. No tiene fuerza cortante, no tiene fuerza normal. Es flexión pura, se llama. Entonces los esfuerzos que se generen en esta viga van a ser únicamente los esfuerzos por momento flector. No como el caso anterior, donde además habían esfuerzos por fuerza cortante y esfuerzos por fuerza normal. Entonces vamos a evaluar esos esfuerzos. Ya. Lo primero que vamos a hacer es calcular bueno, tenemos que trabajar con la fórmula de esfuerzo. Necesitamos conocer el momento de inercia de la sección. ¿Ya? Eso de partida. Eso de partida. Entonces vamos a dibujar la sección transversal. En este caso, ¿cierto? Es una viga que tiene forma de U, ¿ya? Que es otro perfil disponible. Ya, por ahí está. Por ahí está. Entonces, esto tiene 0,25 pulgadas. 0,25 pulgadas por acá. Luego tenemos 10 pulgadas acá abajo. $10 pulgadas acá abajo. 0,5 pulgadas acá de espesor. Y luego
este largo va a valer 8 pulgadas, ¿cierto? 8,5 menos los 0,5. 8 pulgadas. Entonces, tenemos que calcular el momento de inercia. Pero primero, para calcular el momento de inercia, necesitamos calcular el centroide. En este caso, hacemos la división, ¿cierto?, de la viga U en 3 rectángulos. Vamos a tener este rectángulo de acá abajo, que tiene su centroide acá, centroide 1, y los rectángulos de arriba, los verticales, van a tener su centroide por acá y su centroide por acá. Esos son los 3 centroides. Entonces el centroide de la figura completa, por simetría sabemos que está al medio respecto al eje X, pero no sabemos a qué altura respecto al eje Y. Entonces lo vamos a ubicar por acá. Ahí estaría el centroide, ¿cierto? Está justo al medio y por lógica debería estar entre medio de estos dos, entre medio de los centroides de las figuras en las que los separé. Entonces, calculamos el centroide y barra. Recordemos que es sumatoria de los i barras de las divisiones por las áreas dividido en la sumatoria de las áreas. Entonces, para el centroide 1, que es este de acá abajo, la coordenada de ese centroide es 0,5 dividido en 2, 0,25, por el área. Por el área. Y el área vale 10 base por altura 0,5. No voy a anotar las unidades, pero son todas pulgadas. Todas pulgadas. Pulgada, pulgada, pulgada. Más la coordenada del centroide de este rectángulo, del área 2. La coordenada de ese centroide vale 0,5 más 4. Justo en la mitad. 4,5. 4,5 por la base, que es 0,25, por la altura, que es 8. Y luego, el del área 3 va a valer exactamente lo mismo. La coordenada ahí del centroide vale 4,5 y el área vale 0,25 por 8. Entonces, esto lo voy a multiplicar por 2. Y eso va dividido en el área total, que es 10 por 0,5 más 0,25 por 8 y por 2. Y acá el centroide me va a dar que vale 2,14. 2,14 pulgadas. Entonces el eje neutro de la viga va a pasar por este centroide. Aquí está. Este es el eje neutro. El eje neutro, y se encuentra a una altura de 2,14 pulgadas. pulgadas. Ahora sí podemos calcular el momento de inercia. Momento de inercia. Vamos por el momento de inercia del rectángulo de abajo, del área 1, de este. El momento de inercia vale base 10 por altura al cubo, 0,5 al cubo dividido en 12, más la distancia, más el área, que es 10 por 0,5, por la distancia al cuadrado desde el centroide de esta figura al centroide de la figura completa. Es decir, más esta distancia al cuadrado.
esta distancia. Porque este momento de inercia de acá es respecto a este eje. Y yo quiero trasladarlo a este eje de acá. Entonces le sumo el área más esta distancia al cuadrado. Y esa distancia vale 2,14 menos 0,25 al cuadrado. Ese es el momento de inercia del cuadradito de abajo, del rectángulo de abajo. Insisto, es un momento de inercia centroidal, base por altura al cubo dividido en 12, más la traslación que hay que hacerle, que es el área por la distancia al cuadrado. Área 10 por 0,5 por la distancia al cuadrado. Y esa distancia se saca restando, ¿cierto? 2,14 menos este cachito de acá. Luego, lo mismo con el rectángulo 2. Con el rectángulo 2. Base por altura. La base es 0,25 por la altura al cubo dividido en 12 más el área, que en este caso es 0,25 por 8 más por la distancia al cuadrado. En este caso, el momento de inercia está calculado respecto a su propio centroide, que es este de acá. Entonces, si yo quiero trasladarlo, tengo que sumarle el área más esta distancia al cuadrado. Esa distancia al cuadrado. Y esa distancia vale 4,5 4,5 menos 2,14 al cuadrado. ¿Qué quieres que vuelva a explicar, Joaquín? Este momento de inercia, el primero, de la primera barra, o de la segunda. Ah, tú me pides el centroide. Este. Ya, vamos de nuevo. La coordenada del centroide se calcula con esta formulita de acá, que es, bueno, yo hice la división, ¿cierto? Dividí la U, ¿cierto? En 3 rectángulos. Este rectángulo horizontal y estos 2 verticales. Entonces el centroide de la figura completa se calcula con esta fórmula. La sumatoria de las I barras de cada barrita por las áreas dividido en la sumatoria de las áreas. Entonces, primero tengo la sumatoria del primer rectángulo, que es esto de acá. Es la coordenada del centroide del rectángulo de acá abajito, que la coordenada es este cachito que está acá, ¿cierto? Esa es la coordenada de ese centroide y vale 0,5 dividido en 2, 0,25. Por el área de este rectángulo, por el área, que es 10 por 0,5. Ese es el primer término de la sumatoria. El segundo término de la sumatoria es la coordenada de este centroide, que es esto, toda esta altura, ¿cierto? Que vale la mitad de 8, 4, más 0,5, 4,5. Este es el área 1. Este es el área 2. 4,5 por su área. Y su área vale 0,25 por 8. 0,25 por 8. Y luego, para el área 3, eso vale exactamente lo mismo. La coordenada del centroide vuelve a valer 4,5. El área vale 0,25 por 8. Vale lo mismo, por lo tanto, lo multipliqué por 2. En vez de sumarlo todo de nuevo. Y bueno, eso va dividido en el área y esto es simplemente el área.
El área de abajo, 10 por 0,5, más 2 veces el área de estos rectángulos, que es 0,25 por 8. Eso nada más. Ya. Luego, los momentos de inercia, ¿cierto? Base por altura al cubo de cada rectángulo, más las áreas por las distancias al cuadrado entre los ejes de los centroides. Entonces acá tenemos el del área 1, el del área 2, y bueno, el del área 3 igual va a valer exactamente lo mismo. Fíjense que para el área 3 vamos a volver a tener base 0,25 por altura 8 al cubo dividido en 12 más el área, que vale lo mismo, 0,25 por 8, por la distancia al cuadrado. ¿Y qué distancia? Esta distancia. Y esa distancia vale 4,5 menos 2,14. Hasta acá hay 4,5 y hasta acá hay 2,14. Entonces hago la resta y obtengo esto. Y bueno, acá multiplico por 2 porque vale lo mismo para el triángulo de la izquierda y para el rectángulo de la derecha. Listo. Hago las cuentas y esto me da 61,58 pulgadas a la cuarta. Pulgada a la cuarta. Ya, ahora vamos a evaluar los esfuerzos. Voy a dibujar la viga de perfil. La viga de perfil. Acá abajo. Acá está la viga tiene una altura de 8,5 y fíjense que el centroide está súper abajo, ¿cierto? El centroide está en 2,14. En 2,14. El X barra, la verdad es que no me da la impresión de que no es necesario calcularlo porque a mí me interesa simplemente por dónde pasa el eje neutro. Por dónde pasa el eje neutro. Más allá si este centroide esté más hacia la derecha o hacia la izquierda, me interesa saber por dónde pasa el eje nomás. No la coordenada exacta del centroide. Aunque por simetría la mayoría de las veces está al medio. Entonces el eje neutro está acá, ¿cierto? Está a una altura de 2,14. Está a una altura de 2,14 pulgadas. Entonces hacia arriba voy a tener 8,5 menos 2,14. Eso me da 6,36 pulgadas. Entonces el esfuerzo, ¿cierto? Parte en 0 en el eje neutro y aumenta lineal hasta la fibra más alejada. Y lo mismo ocurre hacia abajo. Puta, acá me quedó chueco. Ahí está.
aumenta lineal hasta la fibra más alejada y lo mismo ocurre hacia abajo, con la misma pendiente, pero hacia abajo tiene menos espacio para aumentar. Entonces va a llegar hasta por ahí. Entonces, lo siguiente acá es ver dónde ocurre la tracción y la compresión. Fíjense que acá el momento es positivo, ¿cierto? Si ustedes giran esa viga, se van a dar cuenta que el momento, o sea, acá tiene este sentido. Entonces, acá va a haber compresión y acá va a haber tracción. Hacia arriba hay compresión y hacia abajo hay tracción. Luego vamos a tener el esfuerzo máximo por tracción, lo vamos a tener acá arriba. Este va a ser el esfuerzo máximo de tracción. Y este va a ser el esfuerzo máximo de compresión. Entonces, tenemos que hacer las dos evaluaciones. Vamos a evaluar primero la compresión. La compresión. El problema me dice que el esfuerzo admisible del plástico es de 30 KSI a la compresión. Entonces, 30 KSI a la compresión. Eso va a ser igual al momento flector, que es el valor que yo quiero calcular, esta es mi incógnita, por la distancia desde el eje neutro hacia donde se produce la compresión. La compresión está hacia abajo. Fíjense que acá sí que es importante ver dónde está la compresión, porque si no, utilizaría este valor de acá arriba y tendría un resultado erróneo. Entonces la compresión, perdón, la compresión está arriba. Nada que ver, pues, está claramente hacia arriba, ¿cierto? Acá está la flecha hacia la viga. Esta es compresión. Y esta es tracción. Sí, perdón, me confundí, ¿cierto? Acá el momento flector, ¿cierto? Me indica dónde está la compresión. Entonces, como la flecha del momento flector acá llega hacia la viga, los esfuerzos van hacia la viga. Y al llegar hacia la viga es compresión. Y acá abajo el momento flector va a venir acá y produce tracción. Los esfuerzos se alejan de la viga. Se alejan de la viga, ¿cierto? Esta es la viga. Entonces la tracción está acá abajo. Esto es tracción. Esto es tracción y esto es compresión. Compresión. Ya, entonces, ahora sí. La compresión. 30 KSI, que es el esfuerzo admisible máximo a la compresión que tiene la viga, el plástico, el material del cual está hecho la viga, va a ser igual al momento flector por la distancia desde el eje neutro hacia donde está la compresión máxima, que es acá, 6,36 pulgadas, dividido en el momento de inercia, que vale 61,58 pulgadas a la cuarta. Entonces, despejo el momento. Despejo el momento, tengo 30 KSI. Los KSI son kilolibras sobre pulgadas cuadradas por los 61,58 pulgadas a la cuarta
dividido en los 6,36 pulgadas. Y acá despejo, me va a quedar 290, 471, ,7 libras por pulgada. ¿Sí? Acá se me va el cuadrado, tengo un cubo, se me va, me queda una pulgada. Ahora esta unidad no es muy ocupada, libra por pulgada, generalmente se ocupa la libra por pie. ¿Ya? Y un pie tiene 12, o sea, claro, la libra por pie, un pie tiene 12 pulgadas. Entonces divido por 12 y me va a quedar en libra pie. En libra pie. Y luego voy a dividir en 1000 para tener kilo libra pie. Y eso me da 24,2 kilo libra por pie. Ahí sí me queda ya en una unidad más representativa. Entonces, este es el momento máximo. ¿Qué resultado es este? Este es el momento máximo. Momento máximo. Que la viga al que la viga puede estar sometida para soportar la compresión. Momento máximo para soportar la compresión. Para soportar la compresión. Ya, ahora hay que ver, hay que hacer exactamente el mismo análisis, pero para la tracción. Para la tracción. Y fíjense que este polímero, a la tracción, ya no soporta 30 KSI, sino que soporta solo 10. Soporta solo 10 KSI. 10 KSI igual al momento por la distancia a la cual ocurre la tracción máxima, que es 2,14. ¿Sí? La tracción ahora está abajo, entonces ocurre en 2,14, dividido en el momento de inercia, que es el mismo. Despejo y el momento me va a dar 208,87,757 libras por pulgada. Y si transformo esto, me queda en 23,97 kilolibras por pie. Son 10 KSI porque el problema me dice que este plástico, el material del que está hecho la viga, soporta se me cayó la conexión, pero acá estoy de vuelta, no sé si me escuchan bien ahora. Ya, buena. Bueno, el compañero preguntaba por qué 10 KSI. Y la respuesta es que este polímero o plástico del que está hecho la viga tiene un esfuerzo permisible a la tracción que vale 10 KSI. Y tiene otro esfuerzo permisible distinto a la compresión, que vale 30 KSI. Por eso, cuando evaluamos la compresión, ocupamos 30 KSI
Y cuando evaluamos la tracción, ocupamos 10 KSI. Ya hay plásticos y materiales que resisten de manera distinta la tracción y la compresión. Por ejemplo, son los materiales, los plásticos, los materiales que son fibrosos, que están formados por fibras, tienen distintas resistencias. Los metales generalmente tienen resistencias muy similares, casi iguales a la compresión y la tracción, pero los polímeros generalmente difieren. Entonces calculamos el momento máximo para soportar la compresión y ahora el momento máximo para soportar la tracción. Soportar la tracción. Entonces, el momento máximo al cual puede estar soportando, sometida la viga, va a ser, aunque suene paradójico, el mínimo entre 24,2 kip por pie y 23,97 kip por pie. Y el mínimo, lógicamente, que es 23. Entonces, este es el momento máximo que yo le puedo aplicar a la viga. De esa manera, va a soportar tanto la compresión como la tracción. Si yo le ejerciera este momento de 24, claro, soportaría bien la compresión, pero fallaría por tracción. Fallarían las fibras de acá abajo. Se romperían o se deformarían plásticamente. ¿Por qué? Porque este 24,2 es mayor que el 23,97 que puede soportar por tracción las fibras de abajo. ¿Ya? Entonces, ese es el análisis que hay que hacer. Es solamente lógica. Solamente lógica. Entonces, este es el momento máximo. El momento máximo para soportar ambos esfuerzos. Ambos esfuerzos. Eso, chicos. Dudas, consultas, algo que no haya quedado claro. Entonces, acá es clave saber interpretar el gráfico. Saber interpretar el gráfico de esfuerzo. Saber dónde está la compresión, dónde está la tracción, dependiendo de la dirección que tenga el momento, para luego ocupar bien estas distancias. El taller recuperativo es el viernes, a la misma hora que los talleres regulares. ¿Ya? Misma modalidad, exactamente lo mismo. La pauta de la prueba 2 está subida hace tiempo. Está subida hace mucho, mucho tiempo. Lo subí la misma semana de la prueba, está en campus virtual. Así que la pueden revisar ya. Yo asumo que la mayoría ya la revisó. No recuerdo en qué semana exacta, pero está en la misma semana de la prueba. Que debería haber sido como hace 3 semanas. Puede ser la semana 13, por ahí. Pero ya está en campus virtual. El taller recuperativo, como decía, es el día viernes, a la misma hora, con el mismo plazo y la misma modalidad. Así que eso, chicos. Espero que les hayan servido estos ejercicios. Creo que son bastante ejemplificativos de lo que se pueden encontrar en la prueba.
como siempre, más allá de los cálculos que tengan que hacer, es importante saber interpretar lo que están obteniendo, ¿ya? Saber leer el ejercicio y saber interpretar qué es lo que estamos obteniendo, qué está pasando con el material, dónde se está comprimiendo, dónde se está traccionando, dónde están los esfuerzos máximos, de qué dependen esos esfuerzos máximos y luego las conclusiones que hay que sacar en cada problema al final son importantes y también es importante saber transmitirlas de manera correcta, ¿ya? Que muchas veces en la prueba ustedes llegan y calculan y tiran los resultados y a veces hay que explicar un poquito más, ¿ya? Así que, así que eso, si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá. El día jueves hay ayudantía, empieza a las 4. Les voy a mandar un correo de todas maneras para recordarles. Y eso, que tengan buena semana, estudien para la prueba y que les vaya bien. Chao, chao.